When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition. A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spiced Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season. And only for a limited time. Sprite. Obey your thirst. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. ¿Has notado alguna vez cómo un solo deseo mal dirigido puede convertirse en una avalancha que destruye no solo una vida, sino familias enteras e incluso comunidades? La historia de Dina, registrada en Génesis 34, nos muestra que la codicia y la lujuria no son solo sentimientos privados, son fuerzas destructivas que, si no se controlan, abren la puerta a consecuencias devastadoras. No hablamos de un impulso momentáneo, sino de algo que, al alimentarse, cobra la fuerza suficiente para cambiar el destino. Cuando Siquem, hijo de Hamor, vio a Dina, no la vio como una persona creada a imagen de Dios, con dignidad y valor. En cambio, la vio como un objeto para satisfacer sus propios deseos. La Biblia dice que la tomó y se acostó con ella, obligándola a tener relaciones sexuales con él. Génesis 34:2. Aquí vemos claramente el efecto de la lujuria. Distorsiona la percepción de la realidad, haciéndonos creer que tenemos derecho a lo que deseamos, sin importar las consecuencias para los demás. La palabra de Dios es clara. La verdadera pureza comienza en el corazón. Jesús, en Mateo 5:28, advierte: pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Esto nos enseña que el pecado sexual no comienza con el acto físico, sino con el pensamiento, con el deseo cultivado y alimentado en la mente. Siquem pudo haber luchado contra este impulso, pudo haber buscado el camino correcto, pero optó por ceder a su carne. La lujuria es como el fuego. Cuando se controla y se dirige según los principios de Dios, como en el contexto del matrimonio, calienta, fortalece y construye intimidad. Pero cuando se descontrola, se convierte en una llama destructora que consume todo a su paso. Proverbios 6:27-28 nos recuerda: ¿acaso puede un hombre encender fuego en su pecho sin quemar sus vestidos? ¿O puede un hombre caminar sobre brasas sin quemarse? La respuesta obvia es no. Lo mismo ocurre con el pecado sexual. Nadie lo practica sin sufrir daño. El caso de Siquem nos muestra que el deseo egoísta no considera las consecuencias futuras. Creyó que podía resolverlo todo simplemente pidiéndole la mano a Dina después del acto, como si eso pudiera borrar la herida causada. Pero el pecado no es algo que se pueda resolver solo con acciones posteriores. Deja huella. Gálatas 6:7 declara: no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Siquem sembró violencia e irrespeto, y al final cosechó destrucción no solo para sí mismo, sino para toda su ciudad. Otro punto importante es comprender que el pecado sexual no solo afecta directamente a la víctima, afecta a las familias, crea divisiones y desencadena reacciones que pueden ir mucho más allá de lo esperado. En el caso de Dina, el acto de Siquem desencadenó una serie de acontecimientos que resultaron en una masacre. Esto nos enseña que, cuando cedemos a la codicia y la lujuria, rara vez controlamos las consecuencias. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 6:18, nos da un consejo directo y contundente: huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que una persona comete están fuera del cuerpo, pero quien comete inmoralidades sexuales
peca contra su propio cuerpo. El verbo huir aquí no significa simplemente evitar o resistir, sino huir. No es una invitación a negociar con la tentación, sino a alejarse de ella lo antes posible. Siquem, siendo príncipe, tenía poder, estatus y recursos. Podría haberse acercado a Jacob con honor, haber pedido la mano de Dina y haber seguido el proceso correcto. Pero la lujuria ciega hace que la gente elija el camino más rápido, incluso el más sucio. Y es aquí donde aprendemos una de las lecciones más aleccionadoras. El pecado ofrece gratificación inmediata, pero siempre tiene un alto precio después. En el libro de Santiago 1:14-15 vemos descrito el ciclo del pecado. Pero cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia pasión. Cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esta es exactamente la cronología del error de Siquem. Deseo, acción pecaminosa, consecuencia mortal. Y no podemos ignorar que el pecado sexual también es una afrenta directa a Dios. En 1 Tesalonicenses 4:3-5 está escrito: «Esta es la voluntad de Dios para ustedes, que se abstengan de la inmoralidad sexual». Que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo de una manera santa y honorable, no en la pasión de la lujuria, como los paganos que no conocen a Dios. Siquem actuó como alguien que no conocía ni temía al Señor, a pesar de estar en contacto con una familia que llevaba la promesa divina. Al analizar esta narrativa, necesitamos reflexionar sobre nuestros propios impulsos. ¿Con qué frecuencia permitimos que un deseo momentáneo nos lleve a actuar en contra de nuestros valores profesados? ¿Con qué frecuencia justificamos nuestros errores diciendo, nadie lo sabrá, o puedo arreglarlo más tarde? El caso de Siquem es una advertencia para comprender que el después puede no llegar nunca y que las consecuencias pueden ser irreversibles. El Espíritu Santo nos fue dado para ayudarnos a controlar nuestra carne. Gálatas 5:16 dice: «Por eso les digo, anden por el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne». Esta es la única manera real y efectiva de vencer la codicia y la lujuria. Vivir en constante comunión con Dios, permitiéndole gobernar nuestros pensamientos, emociones y acciones. Cuando comprendemos que cada persona está hecha a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1:27, comenzamos a verla no como un objeto de placer, sino como digna de respeto y amor. Esto cambia por completo nuestra forma de interactuar con los demás y nos protege de caer en las mismas trampas que arruinaron la vida de Siquem. Así pues, la primera lección que aprendemos de esta historia es clara. No juegues con la avaricia y la lujuria. No solo contaminan el corazón, sino que también destruyen familias y comunidades enteras. El precio siempre es mayor de lo imaginado. Y si no se controlan, abren el camino a un segundo peligro igualmente destructivo y que a menudo se alimenta directamente del dolor causado por el primero: la búsqueda de venganza. Cuando la noticia de la deshonra de Dina llegó a sus hermanos, la furia se apoderó de sus corazones. No dudaron. Su dolor e indignación se transformaron rápidamente en un plan de venganza. Génesis 34, 25, 26 relata que Simeón y Leví, aprovechándose de la debilidad de los hombres de la ciudad tras la circuncisión, mataron a todos los varones, incluyendo a Hamor y Siquem. Dripping in gold? That's cool. Dripping in Velveeta's supremely creamy golden cheesiness? That's respect. Elevate your drip with Velveeta's range of outrageously delicious dips and dishes. Shells, cheese, melty blocks, and heat and eat queso that go all in on indulgence. Flex on your fam with a creamy, cheesy masterpiece and go all in on what you love with Velveeta. Respect the drip and satisfy your cravings. Bring home the drip with Velveeta.
What I bought? A new Blink Mini 2K Plus smart security camera. What I got? 2K clarity sharp enough to see every detail of home when I'm away. Plus audio like I'm in the room, not with my bestie traveling to another city. Plus easy plug-in setup to install faster than skipping through podcast ads. But you'd never skip ads, right? Plus, I got all of this for just $49.99. Blink Mini 2K Plus. Mini camera, max performance. Shop now at amazon.com/blink. Okay, Chad, today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Su indignación podría parecer justificable a primera vista. Después de todo, su hermana había sido violada, pero la reacción que eligieron no reflejó la justicia de Dios, sino más bien el impulso de la carne. La Biblia deja claro que existe una profunda diferencia entre la justicia y la venganza. La justicia es el modelo perfecto de Dios, que busca la verdad, la equidad y la justa reparación de los agravios. La venganza, en cambio, es la respuesta emocional humana, a menudo motivada por el deseo de infligir un dolor igual o mayor al sufrido. Romanos 12:19 nos recuerda: Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dejad que la ira de Dios se encargue, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando la violencia reemplaza a la justicia, la cadena del pecado solo se extiende. Esto fue lo que le sucedió a los hijos de Jacob. El pecado de Siquem se convirtió en el detonante de su propia masacre. Y peor aún, usaron un símbolo sagrado, la circuncisión, señal del pacto con Dios, como trampa para debilitar y destruir. Esto no fue justicia, fue engaño y derramamiento de sangre. Su actitud nos enseña una dura lección. Reaccionar con odio solo nos pone al mismo nivel que el ofensor. Jesús, en el Sermón de la Montaña, estableció un estándar radical para lidiar con el mal. Pero yo les digo, no resistan al que los hace mal. Al contrario, si alguien los abofetea en la mejilla derecha, pónganle también la otra. Mateo 5:39. Esto no significa ser pasivos ante el pecado, sino confiar en que Dios es el juez que hará la debida reparación. Otro punto crucial es que la justicia de Dios no solo castiga a los culpables, sino que también busca restaurar y preservar vidas. Lo que Simeón y Leví hicieron fue aniquilar una ciudad entera, incluyendo a hombres que no habían participado en el crimen contra Dina. Al hacerlo, cruzaron una línea peligrosa. Castigaron tanto a los inocentes como a los culpables. Proverbios 17:15 advierte: absolver al culpable y condenar al inocente. El Señor aborrece a ambos. La reacción exagerada de los hermanos tuvo consecuencias para el propio pueblo de Israel. Al enterarse de lo sucedido, Jacob dijo en Génesis 34:30: me han metido en problemas, haciéndome odioso entre los cananeos y los fereceos, habitantes de esta tierra. Somos pocos en número. Si se unen contra mí y me atacan, tanto yo como mi familia seremos destruidos. En otras palabras, la venganza de los hijos puso en riesgo a toda la familia. Esto nos recuerda que las decisiones tomadas en un arrebato de ira rara vez consideran el impacto colectivo. Y aquí hay una aplicación práctica para nuestros tiempos. En situaciones de injusticia, es natural querer vengarse, pero debemos recordar que nuestras acciones tienen un impacto mayor del que imaginamos. En el contexto actual, la venganza puede adoptar otras formas: palabras duras, calumnias, represalias emocionales, pero el principio es el mismo. Si no nos dejamos guiar por el Espíritu, caeremos en el error de multiplicar el mal. La Biblia nos llama a un estándar diferente. 1 Pedro 3:9 dice:
No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, sino más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para que hereden bendición. Este versículo es desafiante porque confronta nuestros instintos naturales, pero también es liberador porque nos libera de la carga de intentar tomar la justicia por nuestra mano. Es importante destacar que confiar en la justicia divina no significa que debamos ser pasivos ante el mal. Dios estableció leyes y autoridades humanas para lidiar con los crímenes y proteger a los inocentes. Romanos 13:1-4. En el caso de Dina, el enfoque correcto habría sido buscar una solución que castigara a los culpables sin destruir vidas inocentes. El problema es que cuando el dolor habla más fuerte que la razón, el deseo de castigo prevalece sobre el discernimiento espiritual. Jesús nos mostró con su propia vida que la mayor victoria sobre la injusticia no se logra con la fuerza de la espada, sino con el poder del amor y la verdad. Cuando fue acusado injustamente, golpeado y crucificado, no se vengó. 1 Pedro 2:23 registra: cuando lo injuriaban, no se vengaba. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Esta actitud no es señal de debilidad, sino de confianza absoluta en la soberanía de Dios. El problema de la violencia como respuesta a la injusticia es que nunca sana la herida, solo abre otras nuevas. Los hermanos de Dina no restauraron su honor con sangre, simplemente crearon una situación en la que la familia vivía en constante temor y tensión. De igual manera, cuando respondemos a las ofensas con agresión, podemos sentir un alivio momentáneo, pero pronto descubrimos que el vacío persiste y a menudo se profundiza. La justicia de Dios, en cambio, nunca falla. Puede parecer lenta a nuestros ojos, pero es perfecta y completa. El Salmo 37:7-9 nos aconseja: descansa en el Señor y espera con paciencia en Él. No te inquietes por el éxito ajeno ni por los que traman el mal, porque los malhechores serán destruidos, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Por lo tanto, la lección que aprendemos de esta parte de la historia es clara. La justicia de Dios es superior a la venganza humana. No se deja llevar por la emoción, no es parcial y nunca yerra su objetivo. Cuando elegimos responder al mal con el bien, no somos ingenuos. Estamos alineando nuestras acciones con el carácter de Dios y permitiéndole ser el juez supremo. Pero para comprender todo el peso de esta enseñanza, debemos observar lo que sucede cuando incluso aquello que es sagrado y santo se corrompe y se utiliza como instrumento de engaño y destrucción. Cuando Simeón y Leví decidieron responder al pecado de Siquem, no solo recurrieron a la fuerza física, sino que también usaron algo profundamente sagrado como herramienta de engaño: la circuncisión. This episode is brought to you by Indeed. You're ready to move your business forward, but first you need to find the right team. Start your search with Indeed Sponsored Jobs. It can help you reach qualified candidates fast, ensuring your listing is the first one they see. According to Indeed data, sponsored jobs are 90% more likely to report a hire than non-sponsored jobs. See the results for yourself. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why my Biz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with my Biz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers in January 5th, 2026. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Este acto, instituido por Dios en el pacto con Abraham,
Génesis 17, 9, 14, no era solo un rito cultural, sino una señal del pacto eterno entre Dios y su pueblo. Al exigir que todos los hombres de Siquem se circuncidaran como condición para el matrimonio, los hijos de Jacob convirtieron un símbolo sagrado en una trampa mortal. Este uso distorsionado de algo sagrado es una grave advertencia. La circuncisión, que debería representar consagración, pureza y obediencia al Señor, fue manipulada para servir como instrumento de venganza. Esto no solo ofendió el carácter de Dios, sino que también profanó un mandamiento divino. La Biblia es clara al afirmar que Dios no tolera que lo sagrado se use con fines impuros. En Levítico 19:12 leemos: «No jurarás en falso por mi nombre, pues profanarías el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor». El principio aplica aquí. Manipular lo sagrado para beneficio propio es profanación. Lo que hicieron Simeón y Leví demuestra que incluso es posible disfrazarse de religiosidad para ocultar malas intenciones. Esta realidad no se limitaba al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira, en Hechos 5, 1, 11, presentaron una ofrenda como si fuera la cantidad total, pero retuvieron una parte, mintiendo al Espíritu Santo. Al igual que Simeón y Leví, usaron algo sagrado, en este caso un sacrificio económico, para ocultar un propósito egoísta. El resultado fue trágico. Esta parte de la historia de Dina también nos enseña que cuando se usan símbolos espirituales para manipular a las personas, el daño es doble. Lastima a las personas y deshonra a Dios. Esto no es solo un engaño humano, sino un acto que socava la santidad misma de Dios. Por eso Santiago 3:1 advierte: «Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, pues sabéis que los que enseñamos recibiremos un juicio más severo». El liderazgo, la influencia o cualquier uso de elementos sagrados conlleva una gran responsabilidad. El uso de la circuncisión como arma también revela algo sobre el corazón humano, la facilidad con la que se justifica el mal cuando se disfraza de bien. Simeón y Leví probablemente creían que su plan era inteligente e incluso justo, pero el fin que buscaban no contaba con la aprobación divina. Esto nos recuerda a Proverbios 21:2. Al hombre le parecen rectos todos sus caminos, pero el Señor pesa el corazón. Al manipular lo que Dios había instituido, revelaron que, en ese momento, estaban más cerca de las prácticas engañosas de las naciones paganas que de la santidad que Dios exigía de su pueblo. En el mundo antiguo, los pactos y rituales religiosos se usaban comúnmente como estrategias políticas o militares. Pero para el pueblo de Dios, el pacto tenía un profundo significado espiritual y no podía ser considerado moneda de cambio ni un señuelo para la muerte. El acto también muestra cómo el engaño puede arraigarse cuando la ira se apodera de ellos. En lugar de buscar la guía de Dios, Simeón y Leví confiaron en su propia astucia. Usaron un mandato divino como herramienta para satisfacer un deseo personal, un patrón peligroso que aún se repite hoy en día, cuando los textos bíblicos, las prácticas religiosas o los cargos eclesiásticos se distorsionan para favorecer intereses personales. Las consecuencias de esto son devastadoras. En el caso de Siquem, el resultado fue la masacre de todos los varones de la ciudad, sin distinción entre culpables e inocentes. Al manchar la circuncisión con sangre, Simeón y Leví enviaron el mensaje equivocado a las naciones vecinas, que el Dios de Israel podía ser invocado para justificar cualquier acto, por cruel que fuera. Esto no solo comprometió la reputación de la familia de Jacob, sino que también manchó el testimonio del Dios al que servían. El apóstol Pablo, en Romanos 2:24, escribe: «Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles,
por causa de vosotros. Esta advertencia encaja perfectamente en este contexto, cuando quienes representan al Señor actúan en contra de su santidad, acaban dando a los de afuera motivos para burlarse o rechazar la fe. Además, hay otro aspecto espiritual importante. Usar lo sagrado con fines malvados no solo engaña a la gente, sino que también abre la puerta a la acción del enemigo. Cuando se usan mal los símbolos sagrados, se puede crear un ciclo de endurecimiento de los corazones, dificultando cada vez más discernir la voz de Dios. Esto fue lo que sucedió con Simeón y Leví. No solo ejecutaron su plan, sino que lo hicieron con frialdad, sin arrepentimiento inmediato. Y aquí encontramos un punto que debe tomarse en serio. Si algo fue dado por Dios para edificación, comunión o adoración, usarlo para engañar revierte por completo el propósito divino. Es como transformar el altar, un lugar de sacrificio y entrega, en un escenario para la manipulación. Por eso Jesús fue tan duro con los fariseos, a quienes en Mateo 23:14 acusó de usar su posición para explotar a las viudas, ofreciendo largas oraciones solo para mostrar compasión. En el caso de la circuncisión exigida por Simeón y Leví, el rito no tenía intención de consagrar. Era una medida calculada para debilitar físicamente a sus enemigos y allanar el camino para el ataque. La astucia humana se antepuso a la obediencia a Dios, y la santidad se dejó de lado en nombre de la venganza. Este episodio nos recuerda: no basta con tener un objeto sagrado en las manos. Es necesario tener un corazón santificado. La verdadera adoración, los rituales, las prácticas y los símbolos espirituales solo son valiosos cuando reflejan una entrega sincera al Señor. De lo contrario, se convierten en meros instrumentos humanos y, como sucedió aquí, incluso pueden convertirse en armas contra otros. Y así avanza la narración, mostrando que la corrupción de lo sagrado siempre trae frutos amargos. The Freddy Fazbear Box just dropped at Popeyes for $7.99, and it's scary good. Garlic palm tenders and cheesy bites with marinara sauce. Upgrade to the deluxe box for $12.99 and get a 20-ounce drink in a cupcake cup. Dig in before it's too late. Try the Freddy Fazbear Crunch menu, now at Popeyes. See Five Nights at Freddy's 2, only in theaters. Love that chicken from Popeyes. Limited time at participating U.S. restaurants. Prices may vary. It's 7v7 soccer. Smaller the pitch, faster the action. The world's elite soccer clubs compete for their share of a massive $5 million prize. Catch World Sevens on TNT, TrueTV, and HBO Max December 5th through the 7th. La ciudad de Siquem quedó devastada, no solo militarmente, sino también espiritualmente. Las consecuencias de este acto no se limitarían al momento. Moldearían la percepción que las naciones tendrían de Israel y del Dios que representaban. A partir de este punto, lo que vemos es el resultado inevitable. Cuando una acción está motivada por la ira y se lleva a cabo mediante blasfemias, las consecuencias afectan a todos los que están alrededor, incluidos los que no participaron en la decisión. La masacre cometida por Simeón y Leví afectó a más que solo a los culpables. Sus espadas truncaron no solo la vida de los hombres de Siquem, sino también la seguridad, la estabilidad y el testimonio de toda la familia de Jacob. Las consecuencias fueron inmediatas. Jacob, conmocionado y temiendo por la vida de todos, dijo en Génesis 34:30, «Me has hecho opresivo entre los cananeos y los fereceos, habitantes de esta tierra. Somos pocos en número. Si se unen contra mí y me atacan, yo y mi familia seremos destruidos». Esta afirmación revela un principio bíblico recurrente en numerosos pasajes. Las acciones individuales, especialmente las de líderes o miembros influyentes, repercuten en toda la comunidad. Este fue el caso de Acán en Josué 7, cuya desobediencia trajo la derrota a todo Israel. Y lo mismo ocurrió aquí, donde la decisión de dos hermanos puso a todo el clan en peligro inminente de exterminio.
El impacto colectivo de nuestras decisiones nos recuerda que vivimos conectados. Dios nunca trató a su pueblo como individuos aislados, sino como un cuerpo, como una nación, como una familia. Pablo usa esta misma imagen en 1 Corintios 12:26. Así que, si un miembro sufre, todos sufren con él. Y si un miembro recibe honra, todos se regocijan con él. Esto significa que la victoria o la caída de uno afecta a todos. El problema en Siquem no fue solo el castigo excesivo, también fue que el acto no estuvo sujeto a la dirección de Dios. No hubo consulta ni búsqueda del consejo divino. Cuando se toman decisiones sin oración, sin discernimiento y sin considerar el conjunto, el resultado casi siempre recae pesadamente sobre quienes no tuvieron nada que ver con la acción. Otro aspecto importante es cómo las decisiones moldean la reputación de un pueblo. Antes de la masacre, las naciones vecinas conocían a Jacob y a su familia como descendientes de Abraham, el hombre que caminó con Dios, e Isaac, quien había heredado las promesas. Tras el ataque, llegaron a verlos como un grupo peligroso y traicionero, capaz de usar su propia fe como herramienta de engaño. Esto no solo puso en peligro su seguridad física, sino también su testimonio espiritual. Proverbios 22:1 dice: «Mejor es el buen nombre que las muchas riquezas, y ser estimado que la plata y el oro». Un buen nombre se forja con perseverancia, pero puede destruirse con un solo acto desconsiderado. Esto fue exactamente lo que sucedió en Siquem. La confianza de las naciones vecinas se tambaleó, y la familia de Jacob vivió bajo constante tensión. Además, el impacto emocional en el propio hogar no puede ignorarse. Dina, quien ya había sufrido profundamente, ahora veía el nombre de su familia envuelto en sangre y miedo. La solución que encontraron sus hermanos no le devolvió la dignidad ni la restauró emocionalmente. En cambio, le creó una nueva carga: vivir con el recuerdo de que su aventura había sido el detonante de una masacre. El episodio también destaca un punto relevante para nuestros tiempos. El efecto dominó de las decisiones impulsivas. Una palabra pronunciada en un arrebato de ira, un acto imprudente, un trato hecho sin consultar a Dios. Todo esto puede desencadenar consecuencias que afectan a hijos, nietos e incluso a las generaciones futuras. La historia de Israel demuestra repetidamente cómo un solo acto puede abrir la puerta a un conflicto prolongado. Es más, cuando actuamos sin considerar a la comunidad, nos apartamos del principio de cuidado mutuo que Dios estableció para su pueblo. Filipenses 2:4 nos exhorta: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Este cuidado implica pensar más allá del momento presente, evaluando cómo nuestras decisiones impactarán la vida de quienes nos acompañan. En el caso de Jacob, el impacto fue tan grande que Dios intervino directamente, instruyéndole a abandonar ese territorio y dirigirse a Betel. Génesis 35:1. Esta acción no solo fue estratégica para evitar represalias, sino también espiritual. Un llamado de Dios para que la familia se purificara y se volviera a consagrar a Él. En otras palabras, la solución a una crisis causada por decisiones humanas desastrosas era volver al Señor. Pero este regreso a Dios no borró el hecho de que sus decisiones habían dejado profundas cicatrices. El clan de Jacob tuvo que vivir con la desconfianza de las naciones vecinas, el peso de la culpa y la necesidad de reconstruir su imagen. Esto nos recuerda que incluso cuando hay perdón y restauración, algunas consecuencias permanecen como cicatrices. Por lo tanto, es fundamental comprender que cada decisión conlleva el potencial de un impacto colectivo, para bien o para mal.
Un acto de fe, valentía y amor puede inspirar y fortalecer a toda la comunidad, pero las acciones irreflexivas, motivadas por la ira o el orgullo, pueden generar miedo, división y debilitamiento. En el caso de Simeón y Leví, su motivación inicial fue defender el honor de su hermana. Pero al ignorar los principios divinos y actuar con exceso, acabaron creando un problema mayor del que pretendían resolver. Esta es una advertencia para cualquiera que se enfrente a una situación injusta. Nuestra respuesta puede ser más decisiva para el futuro que el acto en sí. Y cuando el peso de estas decisiones recae sobre todos, solo hay un camino seguro: volverse a Dios con arrepentimiento genuino, buscando no solo perdón, sino también una transformación de corazón. This episode is brought to you by Ulta Beauty. Holiday cheer is here, and Ulta Beauty has gifts for everyone on your list. Treat them to fan-favorite gift sets from Charlotte Tilbury and Peach & Lily. Go all out with timeless fragrances from YSL, Ariana Grande, and Carolina Herrera. And you can never go wrong with an Ulta Beauty gift card. Head to Ulta Beauty for gifts that make the holidays brighter and even more beautiful. Ulta Beauty. Gifting happens here. This episode is brought to you by Netflix. Jay Kelly, the new film from Academy Award nominee Noah Baumbach. George Clooney stars as an actor confronting his past and present on a journey of self-discovery, alongside Adam Sandler as his devoted manager. Critics are calling it a declaration of love to the chaotic art of filmmaking, with the Wall Street Journal praising it as a transcendent comedy drama. Watch Jay Kelly December 5th, only on Netflix. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans, even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. Eso fue lo que Jacob y su familia tuvieron que hacer. Y este regreso a Dios allanó el camino para un momento de purificación y renovación espiritual que cambiaría el curso de su historia. Tras el caos y la tensión generados por la masacre de Siquem, Dios le habló directamente a Jacob: levántate, sube a Betel y mora allí. Construye un altar al Dios que se te apareció cuando huías de la presencia de Esaú, tu hermano. Génesis 35:1. Este mandato no era solo una dirección geográfica, era un llamado espiritual. Dios les estaba diciendo: abandonen el lugar de confusión y regresen al lugar del pacto. Jacob comprendió la gravedad de la situación. Antes de partir, convocó a toda su familia y les dijo: quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes, purifíquense y cambien sus vestidos. Génesis 35:2. Esta purificación implicaba 3 acciones claras: quitarse los ídolos, lavarse y vestirse con ropa nueva. En la cultura bíblica, estos cambios externos simbolizaban una transformación interna, arrepentimiento genuino, abandonar el pecado y renovar el compromiso con Dios. La reacción de Jacob es una lección poderosa. Incluso ante graves errores y dolorosas consecuencias, el camino de regreso a Dios está abierto. El verdadero arrepentimiento no es solo remordimiento por lo sucedido, sino un cambio de rumbo. Es tomar decisiones concretas para alinear la vida con la voluntad de Dios. En Isaías 1:16-17 Dios manda: laven sus cuerpos, purifíquense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Lo ocurrido en Siquem demostró que la familia de Jacob se había desviado de las normas de Dios, adoptando actitudes comunes a las naciones paganas circundantes. El arrepentimiento que Dios exigía era romper con estas influencias y regresar a la identidad de un pueblo consagrado al Señor. Esto nos enseña que la santidad no es solo evitar los pecados visibles, sino vivir completamente dedicados a Dios en pensamiento,
palabra y obra. Es interesante notar que, tras esta purificación y obediencia al mandato de Dios, la Biblia dice que el terror de Dios cayó sobre las ciudades vecinas y no persiguieron a los hijos de Jacob. Génesis 35:5. Cuando el pueblo se consagró de nuevo, Dios intervino para protegerlo. Esta es una promesa práctica. La santidad atrae la protección y el favor del Señor, mientras que el pecado abre el camino al enemigo. Otro punto que no podemos ignorar es que Dios llamó a Jacob a construir un altar. El altar representaba la adoración, la entrega y el recuerdo. Era un lugar para reconocer la fidelidad divina y reafirmar el pacto. Cuando nos encontramos en crisis, es esencial regresar a nuestra Betel, el lugar donde Dios nos encontró, donde verdaderamente experimentamos su presencia, y reconstruir allí un altar espiritual, renovando nuestra devoción. El llamado a la santidad sigue siendo actual. 1 Pedro 1:15-16 nos recuerda, sino, como aquel que los llamó es santo, sean ustedes también santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, serán santos porque yo soy santo. Esta no es una santidad artificial ni legalista, sino una relación profunda con Dios que transforma nuestra identidad y nuestra forma de actuar. Así como Jacob y su familia necesitaron abandonar los ídolos, nosotros también necesitamos identificar y eliminar todo aquello que compite con el señorío de Cristo en nuestras vidas. Esto puede incluir hábitos, relaciones, prioridades o incluso pensamientos que nos distancian de la voluntad de Dios. Hebreos 12:1 nos exhorta: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El episodio de Siquem concluye con un marcado contraste. Por un lado, el recuerdo de un acto de violencia motivado por la ira. Por otro, un nuevo comienzo marcado por el arrepentimiento y la renovación espiritual. Esto demuestra que, incluso después de graves fracasos, Dios ofrece un camino de restauración para quienes se humillan y se vuelven a Él. Y esta es la aplicación práctica para nosotros hoy. Quizás hayas tomado malas decisiones, herido a alguien o cargado con una culpa que parece irreversible. Pero Dios te dice lo mismo que le dijo a Jacob: levántate y regresa al lugar donde te hablé. Purifícate y restaura lo que estaba roto. Él no solo te perdona, sino que también te empodera para vivir de manera diferente a partir de ahora. Si este mensaje te impactó, no tardes en responder. Hoy es el día para regresar a tu Betel, dejar atrás todo aquello que ocupe el lugar de Dios en tu corazón y renovar tu compromiso con Él. Escribe en los comentarios: hoy regreso a mi Betel, como un acto público de fe y decisión. Comparte esta palabra para que otros entiendan que, incluso después de errores graves, hay esperanza, hay perdón y hay restauración en Dios.